Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos a SMI Reforma El Salvador y al devocional de esta mañana. Así que damos gracias a Dios por la vida y por este maravilloso privilegio. Quiero, antes de iniciar con el devocional, que oremos a nuestro Padre Celestial. Así que inclinemos nuestro rostro donde nos encontremos y oremos a nuestro Padre Celestial. Amoroso Dios que está en el cielo, muchas gracias le damos porque una vez más demuestra su gracia, su misericordia para con nosotros. Al permitirnos, Señor, pasar una noche de descanso y también tener las fuerzas para emprender un nuevo día. También le damos gracias por el estudio de su palabra, que es muy esencial, necesario y de mucha alegría y gozo para cada uno de nosotros. Pedimos entendimiento de lo alto, que su Espíritu Santo nos ayude para que como pueblo suyo podamos comprender, Señor, las profecías y podamos entender también que como pueblo, Señor, hay una identidad profética que está comprobada en la palabra de Dios y en la historia. Señor, denos de su gracia y de su paz, perdone nuestros pecados y que esta reflexión sea de mucha ayuda y de esperanza para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, el Cristo triunfante es el devocional que estamos desarrollando durante este año y para este día 24 de noviembre el tema que nos compete estudiar es: ahora el libro de Daniel está abierto para estudiarlo. El día de ayer hablamos un poco acerca de la relación que tienen el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis y cómo al profeta Daniel se le da la orden, ¿verdad? Sella estas palabras porque son para el tiempo del fin. Ahora, veíamos también cómo en el libro de Apocalipsis sí ya vemos de que hay una posibilidad de abrir, ¿verdad? El libro, sus sellos, por ende su comprensión y aplicación. Y hoy trataremos, ¿verdad?, de continuar ampliando esta idea acerca de la importancia del estudio de la profecía, específicamente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Así que nuestro título es, como ya lo he dicho, ahora el libro de Daniel está abierto para estudiarlo. Así que hay que estudiar el libro de Daniel. Daniel 12:4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, ese es el versículo que utilizaremos para nuestra reflexión, pero tiene mucho que podríamos hablar. Vamos a tratar de resumirlo en palabras sencillas y en palabras breves también, porque ustedes entenderán que cuando hablamos de profecía tenemos que involucrar muchos aspectos, discernimiento, verdad, simbólico, aplicación histórica, contexto, verdad, de cuando se dijeron estas cosas, etcétera, etcétera. Y tal vez en este sentido su servidor no sea muy amplio en esto, pero también sí yo creo que Dios nos ha dado a todos la suficiente capacidad de entendimiento para comprender, aunque sea de la forma más sencilla, lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. Y eso es lo que quiero que tratemos de enfocar en esta mañana. Así que hablemos un poco acerca de la explicación de este versículo de Daniel 12:4. Bueno, en primera instancia, ¿verdad? Podríamos decir de que este versículo cierra la última visión de Daniel y contiene 4 aspectos claves. El primero es que a Daniel se le da la orden y se le dice: cierra las palabras y sella el libro. El significado literal es, ¿verdad?, no significaba que iba a esconder físicamente el libro, sino sellar la comprensión de la profecía, ¿sí? Y fíjense que es muy interesante porque nos damos cuenta por la historia, con el surgimiento del adventismo también, que el libro de Daniel quedaría incomprendido durante muchos siglos. Eso es muy interesante. Inclusive puedo comentar de que durante la Edad Media el libro de Daniel era poco estudiado. Mensajes como por ejemplo el mensaje del santuario, las 2300 tardes y mañanas, el cuerno pequeño y el tema del juicio estaban oscurecidos, y en ese tiempo eran las tradiciones humanas
las que predominaban en la forma de las liturgias y la enseñanza doctrinal aparentemente en aquellos tiempos. Pero dentro de la historia, y ya Dios también, ¿verdad? Llevando el seguimiento de sus planes, incluyendo a su pueblo, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que hay un cambio en la historia. Y ya se había dicho, ¿verdad?, de que esas palabras que estaban selladas estarían así hasta el tiempo del fin. Y es muy importante porque exactamente, ¿verdad?, hay un tiempo en el cual esas profecías que ya he mencionado serían entendidas solamente a partir de ese tiempo, el tiempo del fin. Diciendo todo esto, es muy clave, ¿verdad?, que comprendamos estas cosas para, por ejemplo, entender la doctrina adventista del juicio investigador y la enseñanza también, ¿verdad?, de lo que nos dice la Biblia acerca del tiempo del fin. A Daniel se le dijo hasta el tiempo del fin, pero ¿cuándo comienza el tiempo del fin? La Biblia no da fechas acerca de esto, pero sí da indicios, da acontecimientos demarcados, los cuales marcan, ¿verdad?, estos ciclos, estas etapas. En este sentido, nosotros creemos, porque la historia así lo ha enseñado, de que el tiempo del fin inicia en el año 1798, cuando el poder papal recibe su herida mortal, descrita en Apocalipsis 13, y también podemos ver como base, ¿verdad?, Daniel 11, 33 al 35. Y es allí, ¿verdad?, donde se le dice a Daniel de que esas palabras, ¿verdad?, que le habían sido dadas a él, estarían selladas hasta el tiempo del fin. Sería hasta allí donde se demarcaría el punto de la historia en el cual el libro sería entendido, las profecías serían abiertas y el pueblo de Dios despertaría a la verdad profética. Y es muy interesante, porque los que conocemos la historia, ¿verdad?, comprendemos, ¿verdad?, cómo se ha llevado a cabo el inicio, el surgimiento de la iglesia en este último periodo, según lo describe la enseñanza de las 7 iglesias en Apocalipsis, nos damos cuenta que después de 1798 empieza a darse más importancia y mayor proyección y comprensión, por ejemplo, al entendimiento de la doctrina del santuario celestial. Se da una importancia también al redescubrimiento de las profecías. También nosotros vemos, ¿verdad?, cómo también surge el movimiento milerita, ¿verdad?, en base al estudio de Daniel 8:14, ¿sí?, versículo que dice: hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Fue, ¿verdad?, esa expresión profética la que demarca el estudio por parte de este personaje, Guillermo Miller, y empezamos a darnos cuenta que se empieza también a cumplir la siguiente parte de este versículo que dice: muchos correrán de aquí para allá. Y este texto tiene, podríamos decir, 2 interpretaciones que son compatibles. La primera, correr de aquí para allá, en hebreo implica investigar intensamente, escudriñar las escrituras, buscar comprensión. Es decir, muchos correrán, podríamos decir, ¿verdad?, de una manera más al punto. Muchos correrán las páginas del libro, o sea, estudiarían de una manera más perspicaz, de una manera más detenida, de una manera más reflexiva, con más escudriñamiento, buscando el entendimiento de la profecía. Y esto, ¿verdad?, iría en aumento, no solamente el estudio, ¿verdad?, la investigación, sino la comprensión. Ahora, como ya lo he dicho, desde 1798 y especialmente desde 1840 a 1844,
se multiplicó el estudio del libro de Daniel. Se entendieron algunos pasajes de Daniel, por ejemplo, las 70 semanas, su aplicación, si era un tiempo literal, si era simbólico, cuándo tuvo su cumplimiento o estaba al futuro. Eso quedó demarcado, quedó claro acerca de cómo sería ese tiempo profético que le fue indicado a Daniel y que a él lo enfermaron porque no comprendía lo que iba a suceder. Se entendieron también las 2300 días o las 2300 tardes y mañanas. Y por ende, al entender esto, surgió también el mensaje del juicio. Y es como empieza también, ¿verdad?, a comprenderse y aplicarse lo que está escrito en el libro de Apocalipsis 14:7 en adelante, donde habla también acerca de los mensajes de los 3 ángeles, el cual el primero inicia con el anuncio de que la hora del juicio había llegado. Entonces empieza, ¿verdad?, a entenderse que eso que había sido sellado durante mucho tiempo y que era para el tiempo del fin, ahora ya era un libro abierto, un libro para poder comprender, un libro que ya ahora sí podía entenderse qué es lo que quería decir y aplicarlo específicamente para el tiempo en el que convenía poder comprenderlo. Así que también se dijo, ¿verdad?, en este versículo que la ciencia aumentaría. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿A qué ciencia se refiere? Porque a muchas personas, ¿verdad?, únicamente se refieren, ¿verdad?, al progreso científico, al progreso tecnológico, la revolución industrial, el crecimiento del transporte, las comunicaciones, un cambio drástico, ¿verdad?, que se dio casualmente también a finales del siglo XVIII, justamente cuando el libro de Daniel comenzó a abrirse. Pero lo específico de esta revelación profética es, ¿verdad?, el significado espiritual. ¿Ya? La palabra conocimiento se refiere específicamente a un conocimiento espiritual. Cuando habla acerca de que la ciencia aumentaría, se refiere al aumento del entendimiento de la profecía. ¿Ya? Nos estamos refiriendo a un mayor entendimiento del plan de Dios y también una comprensión más cabal acerca de lo que es el juicio celestial. Miren qué interesante es todo esto. Por eso me llena mucho de alegría cuando tenemos nosotros estos momentos para poder reflexionar y poder decir, en realidad la profecía se cumple, en realidad la profecía tengo que estar atento a lo que Dios me está diciendo por medio del don profético. Y como lo hemos dicho, y lo dice la lectura de esta matutina, quiero tomar las líneas que cita esta matutina de este día, se necesita un estudio mucho más profundo de la palabra de Dios, es lo que nos aconseja. Especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis debieran recibir atención como nunca antes en nuestra obra. Bien podremos tener menos que decir sobre algunos temas referentes al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios. La profecía entonces no es para despertar controversia acerca de temas solamente que son para molestia o incomodidad, no. El don profético tiene una aplicación muy especial y debemos de saber aplicarla también nosotros como pueblo del Señor. Debemos de prestar, dice, mucha atención como nunca antes. Aunque dice aquí, ¿verdad?, no tengamos mucho que decir sobre temas como, por ejemplo, el papado, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos que estar atentos y comprender lo que los profetas quieren decirle a la iglesia en este tiempo. Leed el libro de Daniel, es el consejo. Recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presenta. Contemplad a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. ¿Cuántos imperios pudo dilucir Daniel? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Y todos ellos ahora son historia.
Todos esos grandes reyes que en su momento pensaron no habría otro más grande que ellos, pasaron a la historia. La gloria humana fue llevada al polvo. Es lo que dice esta lectura. Y es así, la historia lo confirma. Solamente Dios, dice esta lectura, es representado como grande. Yo le agregaría como eterno, como imperecedero. En la visión del profeta, se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo, que está por establecer su reino eterno. El anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante del presente, el revelador de lo futuro. Leed y comprended cuán pobre, cuán frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre que revela su alma a la vanidad. Entonces, podría decir de que leer Daniel, estudiar el espíritu de profecía, no solamente sirve para conocer el futuro, nos hace ser humildes, nos hace comprender nuestra insignificancia y nos hace comprender la omnipotencia, la omnisciencia de parte de nuestro Dios. Y eso quizás es lo que Daniel comprendió y por lo cual se enfermó y por lo cual se humilló de pedirle perdón a Dios al ver la majestuosidad de Dios y el gran amor que él tenía para con su pueblo y para con él como siervo de Dios. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y de Kel, los grandes ríos de Sinar, ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Considerad las circunstancias de la nación judía cuando las profecías de Daniel fueron dadas. Los israelitas vivían cautivos, el templo había sido destruido, los oficios religiosos del templo se habían suspendido. La religión hebrea se había centrado en las ceremonias, el sistema sacrificial. Habían hecho de las formas exteriores algo muy importante, en tanto que habían perdido el espíritu de la adoración genuina. El Señor permitió que fueran llevados cautivos, que se suspendieran los servicios del templo, a fin de que las ceremonias exteriores no llegaran a ser la suma total de su religión. La gloria exterior fue quitada para que la espiritual pudiera ser revelada. Miren qué maravilloso es Dios. Eso pasó en el tiempo de Israel, en el tiempo de Daniel. En el tiempo también del oscurantismo sucedió algo semejante, para que resplandeciera la luz, para que de verdad los entendidos, los sinceros, los que de verdad, los humildes de corazón, pudieran comprender cuál era la voluntad de Dios, que resplandeciera sobre los sofismas, sobre los engaños, sobre las tradiciones de la falsa religión. Dios tiene mucha misericordia para con nosotros. Termino esta lectura con lo que dice: cuando en lo antiguo Dios daba luz a su pueblo, no obraba exclusivamente por una sola categoría de individuos. Daniel era príncipe de Judá, Isaías también era estirpe real, David y Amós eran pastores de ganado, Zacarías era un cautivo vuelto de Babilonia, Eliseo era un labrador. El Señor suscita como representantes suyos a profetas, a príncipes, nobles y plebeyos, y les enseñaba las verdades que debían transmitir al mundo. Alabado sea el nombre de Dios entonces por ello. Damos gracias a Dios en esta mañana entonces, porque aunque nosotros tal vez no seamos doctos en la ley, no seamos teólogos, no tengamos un título, ¿verdad? Quizás como pastores de alguna universidad, pero Dios nos ha revelado su voluntad. Y no importa si usted también es poco lo que usted quizás pueda leer, es poco lo que ha comprendido. Dios revela su voluntad a su pueblo. Y en este último tiempo también, así como utilizó personas de cualquier estatus social, Dios también utilizará personas que estén dispuestos, que estén sedientos de buscar la voluntad de Dios para con su pueblo. Así que, queridos amigos y hermanos, no olvidemos la enseñanza de esta mañana y recordemos que la profecía
que lo que ha de suceder en el futuro está al alcance de todo aquel que quiera conocerlo. No necesitamos necesariamente que alguien nos lo explique. Dios personalmente puede revelarle a aquel sencillo hombre, aquella mujer sencilla y humilde, que con buena voluntad y con humildad desee saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Así que, así como a Daniel se le dijo, en algún momento he venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, también hoy el Señor, ¿verdad?, quiere hacernos saber a nosotros lo que ha de acontecer para la iglesia en el último tiempo. El Señor les bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración. Amén. Quisiera invitarles para finalizar a que hagamos una oración más. Inclinemos nuestro rostro para que podamos pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Cariñoso Padre y bendito Dios que esté en el cielo, muchas gracias por sus cuidados. Muchas gracias por su palabra. De manera personal me siento alegre, conmovido, Señor, por el gran amor que usted tiene para con su pueblo, por mostrarnos, Señor, las cosas que han de suceder, por guiarnos con sabiduría y por revelar cosas de las cuales quizás no somos dignos de poder conocer y comprender. Pero ahora, Señor, que tenemos esta luz, queremos pedirle que nos dé fuerzas para caminar en ella y para poder también extender esta luz a las personas que andan en tinieblas, para que el número de los salvos pueda ser completado y nuestro Señor Jesús pueda cumplir pronto su promesa de volver a la tierra. Sabemos que vendrán tiempos difíciles, pero sabemos también que usted permitirá que su pueblo pueda ser liberado definitivamente de las garras del enemigo. Perdone nuestros pecados, denos su bendición, bendiga a todo su pueblo en el mundo entero. A toda aquella persona que de manera sencilla y humilde le ha buscado, dele su paz, su gracia y su protección. Guárdenos en este día, denos su bendición y su paz. Lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Muy bien, apreciados hermanos, es así como hemos concluido el devocional de esta mañana. Siempre, como es costumbre, deseamos que Dios les pueda bendecir, les pueda guardar en este día y que nos permita la vida para encontrarnos nuevamente, para poder estudiar un poco más de las benditas promesas contenidas en la palabra del Señor. El Señor les bendiga, es mi deseo y oración. Amén.